Sí, profe. Entonces ya vimos el muestreo aleatorio simple. Utilizamos una tabla de números aleatorios precisamente para seleccionar la población y que sea de una manera adecuada y que todos tengan la misma probabilidad. Ahora vamos con el muestreo aleatorio sistemático. Carla Morales, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Muestreo aleatorio sistemático. En algunos estudios, el procedimiento de muestreo aleatorio simple resulta complicado. Por ejemplo, suponga que la división de ventas de Computer Graphic Inc. necesita calcular rápidamente el ingreso medio en dólares por venta del mes pasado. La división confirmó que se registraron 2,000 ventas y se almacenaron en cajones de archivo. Y se decidió seleccionar 100 recibos para calcular el ingreso medio en dólares. El muestreo aleatorio simple requiere la numeración de cada recibo antes de utilizar la tabla de números aleatorios para seleccionar los 100 recibos. Dicho proceso de numeración puede tardar mucho tiempo. En su lugar, es posible aplicar el muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio sistemático. Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada... ¿Cómo se dice esto, profe? Caésimo. Ok. Caésimo miembro de la población. Muy bien. Entonces estamos hablando precisamente de que hay momentos que hay que poder utilizar el muestreo aleatorio sistemático porque hay mucha información que procesar. Y en este caso ya no es viable utilizar el muestreo aleatorio simple. Gracias, Carla Morales, por tu lectura. Con gusto, profe. Nanda, Lisbeth, ¿me ayudas con esta otra, por favor? Sí, profe. Dice, primero se calcula K, que es el resultado de añadir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. En el caso de compuestos Graphic Inc., seleccione cada vigésimo recibo 2000 de 100 de los cajones del archivo. Al hacerlo, evita el proceso de numeración. Si K no es el número entero, hay que redondearlo. Para seleccionar el primer recibo, emplee el muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, seleccione un número de la tabla del número aleatorio entre 1 y K. En este caso, 20. Suponga que el número aleatorio resultó ser 18. Entonces, a partir del recibo 18, se seleccionará cada vigésimo recibo, 18, 38, 58, etc., como muestra. Antes de aplicar el muestreo aleatorio sistemático, debe observar con cuidado el orden físico de población. Cuando el orden físico se relaciona con la característica de la población, no debe aplicar el muestreo aleatorio sistemático. Por ejemplo, si los recibos se archivan en orden creciente de ventas, el muestreo aleatorio sistemático no garantiza una muestra aleatoria. Debe aplicar otros métodos de muestreo. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, aquí, cada 20 muestras, como en el ejemplo, se va haciendo una muestra. Es un muestreo aleatorio sistemático. Y aquí hay un punto muy interesante. Si el orden físico se relaciona directamente con la característica de la población, este ya no es sistemático. Aquí se acuerdan que estábamos viendo la organización de datos en una diapositiva anterior precisamente, y estábamos haciendo pues referencia al ¿dónde están estos datos? A los datos, a los niveles de medición ordinal, donde los datos se ordenan.
Y si aquí en este caso estamos ordenando los datos en base a, a una característica de la población que yo estoy tomando, o sea, como dicen, aquí tengo ventas, yo los voy acomodando, pero alguien los decide acomodar de venta mayor a venta menor, ya no puedo utilizar el muestreo aleatorio sistemático. De buscar otra manera de hacer este muestreo. Fernanda, muchas gracias por tu lectura. Julio, No hay de qué. gracias. ¿Me ayudas con esto, por favor? Sí. Muestreo aleatorio estratificado. Cuando una población se divide en grupos a partir de ciertas características, se aplica el muestreo aleatorio estratificado con el fin de garantizar que cada grupo se encuentre representado en la muestra. A los grupos también se les denomina estratos. Por ejemplo, los estudiantes universitarios se pueden agrupar en estudiantes de tiempo completo o de medio tiempo, por sexo masculino o femenino, tradicionales o no tradicionales. Una vez definidos los estratos, se aplica el muestreo aleatorio simple en cada grupo o estrato con el fin de formar la muestra aleatoria estratificada. Una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. Entonces, aquí, como lo dice, pues tenemos ciertos grupos dentro de una población. ¿Cómo lo pudiéramos definir? ¿Cómo se les ocurren grupos? Yo quiero analizar, por ejemplo, la calidad de la ropa. Yo estoy produciendo playeras y yo quiero analizar de ese modelo todas las playeras de diferentes colores. Cada color puede ser un estrato. Rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado. Incluso los mismos logos que traen enfrente las playeras también puede generarme un estrato distinto. Pero me interesa la playera de un determinado modelo. Cuello en V, cuello circular. A lo mejor quiero analizar todas las playeras, cuello circular, independientemente del tamaño y del color. Pues ahí puedo segmentar por estratos. Y mi intención es estar tomando de cada uno de los estratos una muestra posible para muestrarlo de manera adecuada. Braulio, muchas gracias por tu lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con lo que sigue, por favor? Sí, profe. Es el segundo párrafo, ¿verdad? Uh-huh. Para asegurar que la muestra sea una representación imparcial de las 352 empresas, estas se deben agrupar de acuerdo con su rendimiento porcentual sobre la capital. La tabla incluye los estratos y las frecuencias relativas. Si aplicara el muestreo aleatorio simple, observe que las empresas del tercero y cuarto estratos tienen una probabilidad alta de que se les seleccione, 0.87, mientras que las empresas de los demás estratos tienen menos, 0.13. Podría no seleccionar ninguna de las empresas que aparecen de los estratos 1 o 5, sencillamente por azar. No obstante, el muestreo aleatorio estratificado garantizará que por lo menos una empresa de los estratos 1 o 5 aparezca en la muestra. Tabla. Entonces, continúa. Leo la tabla. Por favor. Tabla. Número seleccionado de una muestra aleatoria estratificada proporcional. Estrato. ¿La leo así en vertical o en horizontal?
En horizontal. Estrato 1. Probabilidad recuperación de capital 30% y más. Número de empresas 8. Frecuencia relativa 0.02. Número muestrado 1. Número 1. Estrato número 2. Probabilidad de 20 a 30%. Número de empresas 35. Frecuencia relativa 0.10. Número muestrado número 5. Estrato 3. Probabilidad de 10 a 20%. Número de empresas 189. Frecuencia relativa 0.54. Número muestrado 27. Estrato 4. Probabilidad de 0 a 10%. Número de empresas 115. Frecuencia relativa 0.33. Número muestrado 16. Estrato 5. Probabilidad déficit. Número de empresas 5. Frecuencia relativa 0.01. Número muestrado 1. Y ya dice total. Número de empresas 352. Frecuencia relativa total de 1. Número muestrado 50. Muchas gracias. Entonces estamos hablando, bueno, en este caso, Luis Jesús, la lectura que dio es precisamente lo que les decía. Este número de empresas con probabilidad de recuperación de capital solamente se analizó de 30 y más, son 8 empresas. De 20 a 30 son 35 empresas, de 10 a 20 son 189 empresas y de 0 a 10 son 115 empresas y hay 5 con déficit. Aquí me interesa nada más la recuperación de capital que tienen las empresas. Pero son diferentes estratos, porque unos tienen más del 30%, otros están entre el 20 y el 30, otros entre el 10 y el 20, y otros de 0 al 10% de recuperación de capital, y otras no tienen recuperación de capital, están en déficit o en números rojos. Ahí cada uno se hace un estrato, el número de empresas, la frecuencia relativa que se hace en cada una de ellas, y el número muestreado de cada una. De las 8, nada más 1. De las 35, 5. De las 189, 27. De las 115, 16. Y de las déficit, 1. Nótese que en este caso la frecuencia relativa de 0.02 es 1 y de 0.10 es 5, precisamente. Por eso es el número muestreado de empresas, en base a 50. Muy bien. Y ya vamos a ver otro tipo de muestreo que también se utiliza. Para eso, Carla Michel, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Claro, muestreo por conglomerados. Otro tipo común del muestreo es el muestreo por conglomerados, que a menudo se emplea para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. Suponga que se desea determinar la opinión de los residentes de algún estado con su referencia a las políticas federales y estatales de protección ambiental. Seleccionar una muestra aleatoria de residentes y poner en contacto con cada persona requeriría mucho tiempo y resultaría muy costoso. Sería mejor aplicar el muestreo por conglomerados y subdividir el estado en pequeñas unidades, condados o regiones. Con frecuencia se les conoce como unidades primarias. Suponga que dividió el estado en 12 unidades primarias. Seleccionó al azar 4 regiones, 2, 7, 4 y 12, y concentró su atención en estas unidades primarias. Usted puede tomar una muestra aleatoria de los residentes de cada una de estas regiones y entrevistarse con ellos. Observe que se trata de una combinación de muestreo por conglomerados y un muestreo aleatorio simple. Muestreo por conglomerados. La población se divide en conglomerados a partir de limitantes naturales, geográficos o de otra clase. A continuación se seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Muy bien. Entonces, estamos hablando precisamente de
un muestreo por conglomerados me ayuda a reducir lo que es los costos. Recuerden que el hecho de hacer un muestreo, pues requiero personas, requiero dinero, requiero tiempo y en su caso encuestas, hojas, lo que ustedes gusten para hacer el muestreo. Este muestreo por conglomerados, ¿dónde lo pudiéramos aplicar de manera más eficiente? ¿O qué ejemplo se les ocurre de aplicar el muestreo por conglomerados? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Dónde aplicar este tipo de muestreo? ¿O cómo lo aplicarían ustedes? ¿Cómo utilizarán este muestreo dentro de la empresa? Como la evaluación de qué materiales no son de utilidad, generan solo mermas y pérdidas de dinero. Dividir a la empresa, Pues, dividir por departamentos también podría ser. Ujú. Sí. ¿Qué otra cosa más se les ocurre para utilizar este tipo de muestreo por conglomerado en la empresa? ¿se podría utilizar para evaluar el desempeño de los empleados? Ujú. Dependiendo del área de trabajo. Ok. Recuerden que como lo comentó ahorita uno de sus compañeros que lo comentó en hace ratito lo de por departamentos. Si yo quiero analizar, por ejemplo, la calidad de una herramienta que se ocupa durante todo el proceso de producción, a lo mejor un desarmador y en varias etapas lo utilizan y ver si es muy factible seguir utilizando o no. Entonces, por el desgaste, por la resistencia, por la ergonomía a la hora de manejarlo y demás, puedo hacer un muestreo porque como hay diferentes etapas de la empresa que se utiliza, hago un muestreo por conglomerados. Entonces, eso es una forma de hacer un muestreo. Aquí ponen el ejemplo si estuvieran ustedes, por ejemplo, en una colonia, en específico, por ejemplo, la Providencia, y quieren hacer un muestreo estratificado para averiguar si el servicio del agua es muy bueno y es de excelente calidad. Entonces, como van a utilizar toda la colonia, por ejemplo, la Providencia, si está algo grande, entonces voy seccionando departamentos, manzanas y demás, y empiezo a hacer el muestreo por conglomerados. De eso se refiere ese muestreo también. Podemos aplicarlo. Muchas gracias. Carla Michelle me ayudó con la lectura, ¿verdad? Muy bien. Georgina, ¿me ayudas con el concepto error de muestreo? Sí. Error de muestreo. Las muestras se emplean para determinar características de la población. Por ejemplo, con la media de una muestra se calcula la media de la población. No obstante, como la muestra forma parte o es una porción representativa de la población, es poco probable que su media sea exactamente igual a la media de población, a la media poblacional. Asimismo, es poco probable que la desviación estándar de la muestra sea exactamente igual a la desviación estándar de la población.
Por lo tanto, puede esperar una diferencia entre un estadístico de la muestra y el parámetro de la población correspondiente. Esta diferencia recibe el nombre de error de muestreo. Error de muestreo es la diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro de la población correspondiente. Muy bien. Entonces, estamos hablando que, como todo, existe un error de muestreo. Y es importante tomarlo en cuenta a la hora de estar analizando una muestra. Y que mi información no sea sesgada. Vamos a ver un ejemplo. Muchas gracias, Georgina, por tu lectura. Cristal, De ¿me nada. ayudas con esto, por favor? Vamos a analizar un pequeño ejemplo. Revisa el ejemplo anterior de la página 268 en el que estudió el número de habitaciones rentadas en Foxconn, California del Norte. La población se refiere al número de habitantes rentadas cada uno de los 30 días de junio del 2011. Determine la media de la población. Utilice Excel u otro software de estadística para seleccionar 3 muestras aleatorias de 5 días. Calcule la media de cada muestra y compárela con la media poblacional. ¿Cuál es el error de muestreo en cada caso? Durante el mes se rentaron un total de 94 habitaciones. Por lo tanto, la media de las unidades que se rentan por noche es de 3.13. Esta es la media de la población. Este valor se designa con la letra griega. No sé cómo se pronuncia este símbolo, profe. Mu. Ah, ese. Mu es igual Profe, a la sumatoria de x, de todos los valores de x, entre n, que es el número de muestras. Al hacer la sumatoria, quedamos que es 94 entre 30 y nos da 3.13. Muchas gracias, Cristal, por tu lectura. profe, Profe, ¿le puede regresar poquito para tomarle captura, por favor? Yes. profe, Escucho, Georgina. ¿puede devolverle a donde era error de muestreo? ¿Este o el anterior? Anterior. ¿Error de muestreo? Sí, ya. Gracias. Nada. Entonces, vamos a investigar precisamente cuál es el error de muestreo en cada caso. Entonces, la media de las unidades, que es la sumatoria de todos los valores entre el número de valores que hay, la media que se designa como mu, es de 3.13. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cristal, de Sí. nuevo, muchas gracias por la lectura. Juan Ramón, ¿me ayudas por favor con esta diapositiva? Sí. La primera muestra aleatoria de 5 noches dio como resultado el siguiente número de habitaciones rentadas: 4, 7, 4, 3 y 1. La media de esta muestra de 5 noches es de 3.8 habitaciones, que se representa como X1. La barra sobre la X recuerda que se trata de una media muestral, y el subíndice 1 indica que se trata de la media de la primera muestra. Entonces, muestra de X1 es la sumatoria de X entre N, que nos da 19 entre 5 igual a 3.80. El error de muestreo de la primera muestra es la diferencia entre la media poblacional 3.13 y la media muestral 3.80. De ahí que el error muestral sea X1 menos mu 3.8 menos 3.13 igual a 0.67. La segunda muestra aleatoria de 5 días de la población de 30 días de junio arrojó el siguiente número de habitaciones rentadas: 3, 3, 2, 3 y 6. La media de estos 5 valores es de 3.4, que se calcula de la siguiente manera. X2 nos
La sumatoria de x entre n nos da que es 17 entre 5, 3.40. Y el error de muestreo, aquí en este caso sería x2 menos mu, es igual a 3.40 menos 3.13, que daría una diferencia de 0.27. Que eso, muchas gracias, precisamente, Juan Ramón. Estamos hablando muy del error muestreal. Y en un caso fue de 0.67 y en el otro de 0.27. Y solamente tomando muestras aleatorias. Juan, Kevin. En este caso, Kevin, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí. En la tercera muestra aleatoria, la media fue de 1.8 y el error de muestreo fue de 1.33. Cada una de estas diferencias, 0.67, 0.27 y 1.33, representa el error de muestreo cometido al calcular la media de la población. A veces estos errores son valores positivos, lo cual indica que la media muestral sobreexcedió la media poblacional. Otras veces son valores negativos, lo cual indica que la media muestral resultó inferior a la media poblacional. Entonces estamos viendo que hay un error muestreal. Entonces la media muestreal sobreexcedió a la media poblacional. Y en algunos casos, como dice, son negativos, que indica que la media muestral resultó inferior a la media poblacional. Muchas gracias, Kevin, por tu lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Gracias. En este caso, con una población de 30 valores y muestras de 5 valores, existe una gran cantidad de muestras posibles. 142.506 para ser exactos. Para calcular este valor se aplica la fórmula de las combinaciones 5-10 de la página 174. Cada una de las 142.506 diferentes muestras cuenta con las mismas posibilidades de que se le seleccione. Cada muestra puede tener una media muestral diferente y por consiguiente un error de muestreo distinto. El valor del error de muestreo se basa en el valor particular de las 142.506 muestras posibles seleccionadas. Por consiguiente, los errores de muestreo son aleatorios y se presentan al azar. Si determinara la suma de estos errores de muestreo en una gran cantidad de muestras, el resultado se aproximaría mucho a cero. Sucede así porque la media de la muestra constituye un estimador sin sesgo de la media de la población. Muy bien. Entonces, estamos hablando que los errores de muestreo aleatorio siempre se presentan, los errores de muestreo son aleatorios, perdón, y siempre se presentan al azar. Porque estamos haciendo un muestreo aleatorio, simple o estratificado. Pero a final de cuentas, sí existen. Entonces, en algunos casos nos vamos a dar cuenta que cuando el resultado se aproxima a cero, es porque la media de la muestra constituye un estimador sin sesgo de la media poblacional, o sea que se adecua a nuestras necesidades. Y hasta cierto punto es normal y hay que hacer diferentes cálculos para ajustar mi muestra a lo que yo estoy buscando. Luis Jesús, muchas gracias por tu lectura. Manuel Alejandro, ¿me ayudas con esto? Sí, profe.
Dice temas, distribuciones fundamentales para el muestreo, subtemas 1.1, introducción a la estadística inferencial, Pausa. 1.2. Aquí, una disculpa. Sí, no, Vamos a ver el tema 1.3, que es el teorema del límite central. Ahora sí, mira, ¿me ayudas con esta? Claro, claro. Dice Adelante. teorema central del límite. Su aplicación a la distribución muestral de medias permite utilizar la distribución de probabilidad normal para crear intervalos de confianza de la media poblacional y llevar a cabo pruebas de hipótesis. El teorema central del límite hace hincapié en que en el caso de muestras aleatorias grandes, la forma de la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución de probabilidad normal. La aproximación es más exacta en el caso de muestras grandes que en la de muestras pequeñas. Esta es una de las conclusiones más útiles de la estadística. Permite razonar sobre la distribución de las medias muestrales sin ninguna información acerca de la forma de la distribución de la población de la que se toma la muestra. En otras palabras, el teorema central del límite se cumple en el caso de todas las distribuciones. Enseguida aparece el enunciado formal del teorema central del límite. Dice, si todas las muestras de un tamaño en particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución normal. Esta aproximación mejora con muestras más grandes. Entonces, el teorema central del límite nos dice que si una muestra, un tamaño de muestras se selecciona de cualquier población, la distribución muestral de la media se aproxima más a una distribución normal. ¿Qué significa esto? Conforme más muestras tome, más la distribución de muestras de medias, más se va a convertir en una distribución normal. Y podemos hacer el análisis de la distribución normal. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Alejandro, por tu lectura. Rigoberto, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Si la población obedece una distribución normal, entonces en el caso de cualquier tamaño de muestra, la distribución muestral de las medias también será de naturaleza normal. Si la distribución poblacional es simétrica, pero no normal, se verá que la forma normal de la distribución muestral se presenta con muestras tan pequeñas como 10 por parte. Si se comienza con una distribución sesgada o con colas anchas, quizás se requieran muestras de 30 o más para observar la característica de normalidad. Este concepto se resume en la gráfica para diversas formas de población. Ahí está la gráfica de resultados del teorema central del límite para diversas poblaciones. Muy bien. Entonces estamos viendo que tenemos diferentes poblaciones y ahí están las distribuciones muestrales con n igual a 2, n igual a 6 y con n igual a 30. Entonces, conforme voy aumentando precisamente el número de muestras, este tipo de distribuciones muestrales se aproxima a una distribución normal. Y si se fijan, adquieren en casi todas la misma forma de la gráfica, nada más diferente tamaño, ¿verdad? Pero tiende a acercarse precisamente a una distribución normal. Por eso, una regla de este teorema es que tiene que ser 30 o más muestras. Muchas gracias, Rigoberto, por tu lectura. Braulio, ¿me ayudas con esto? Sí, observe la convergencia hacia una distribución normal, sin que importe la forma de la distribución de la población. La mayoría de los especialistas en estadística consideran que una muestra de 30
o mayor es lo bastante grande para aplicar el teorema central del límite. Entonces, el teorema del límite central nos dice si X es la medida de la muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población con medida m y una variación finita sigma, si no, es sigma al cuadrado. Entonces la forma del límite de la distribución es z igual a x menos m a sigma entre a raíz de n. La medida que n se acerca, si no, al infinito, Sí. es la distribución normal estándar n de z 0,1. La aproximación normal para x por lo general es buena si n es mayor o igual a 30, siempre y cuando la distribución de la población no sea muy asimétrica si n es menor que 30. La aproximación será buena solo si la población no es muy diferente de una distribución normal y si se sabe que la población es normal. Entonces, estamos viendo el teorema del límite central. Aquí me está diciendo que pues tengo que hacer muestras, ¿no? Tengo que tomar una muestra y tengo que analizarla. Pero muchas veces, si tomo muestras muy pequeñas, no se alcanza a ver claramente el comportamiento. Para eso, yo aplico el teorema del límite central, que conforme aumentan las muestras, se transforma en una distribución normal, y esa distribución normal, pues, a final de cuentas, ya la puedo analizar de mucho mejor manera. Solamente este teorema me dice eso, que conforme se van analizando muestras y se van aumentando a 30 o más, simple y sencillamente nos indica que se va a transformar este muestreo en una distribución normal. Muchas gracias por la lectura, Braulio. Carlos Alberto, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Sí. El tamaño de la muestra n es igual a 30 es un lineamiento para el teorema del límite central. Sin embargo, como lo indica el planteamiento del teorema, la suposición de normalidad de la distribución x se vuelve más precisa a medida que n se vuelve más grande. Lo podemos ver en la siguiente figura. N es igual a 1, población, n grande cerca de lo normal, n de pequeña a moderada, que indica cómo la distribución x se acerca más a la normalidad a medida que aumenta n, empezando con la distribución claramente asimétrica de una observación individual, n es igual a 1. También ilustra que la medida de x sigue siendo mu para cualquier tamaño de la muestra y que la varianza de x se vuelve más pequeña a medida que aumenta n. La varianza o la variación cada vez es mucho más pequeña y se va haciendo n más grande y se va estabilizando, y por eso decimos que se acerca más a la normalidad.